Distinguidos hermanos y amigos, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, características de los hijos de Dios. Agradezco que lo comparta con otros y para temas de medicinas o mensajes bíblicos, o tal vez alguien necesita una consulta médica. Podemos hacerla vía teléfono o correo electrónico. Visite mi canal, su canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Suscríbase y si se ha suscrito, muchísimas gracias. Y cuando activa la campanita seleccionando todo, cada vez que hay un programa nuevo le llega automáticamente. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, los versículos 8 al 15. Estaré leyendo versículo 8 hasta el 11 en pantalla. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor a los hermanos, cuando digo hermanos estoy abarcando también las hermanas, en la fe, es tan característico de la nueva naturaleza de los creyentes en Jesucristo como el vivir en justicia. Algunos hijos son tan parecidos a sus padres que no se podrían confundir en medio de una multitud. Y así sucede con los hijos de Dios y con los hijos del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y aquí el pensamiento queda claro. El diablo ha estado practicando el pecado, una conducta continua y característica desde el principio, es decir, desde el primer momento en que pecó. Todos sus hijos le siguen en este camino ancho. Se tendría que añadir aquí que los hombres y mujeres se vuelven hijos de Dios mediante el nuevo nacimiento, pero no hay nacimiento en relación con los hijos del diablo. Un hombre se hace hijo del diablo sencillamente imitando su conducta, pero nadie es engendrado como hijo del diablo. En contraste, la venida de Jesús fue para deshacer o anular las obras del diablo. El Señor habría podido destruir al diablo con una sola palabra, pero en lugar de ello vino a este mundo para padecer, derramar su sangre y morir para anular las obras del diablo. Si tanto le costó al Salvador quitar el pecado, ¿cuál debería ser la actitud de aquellos que han confiado en Él como Salvador? En este versículo siguiente, en esta lectura, se repite la posibilidad de que uno que sea nacido de Dios pueda persistir en la práctica del pecado. Algunos estudiosos de la Biblia creen que aquí cuando habla de esta manera nacido de Dios, se refiere a la nueva naturaleza del creyente y que en tanto que la vieja naturaleza puede pecar y peca, la nueva naturaleza no puede pecar. Sin embargo, se piensa que el apóstol está de nuevo contrastando al hombre regenerado con el irregenerado y que está refiriéndose a una conducta constante o habitual. El creyente no tiene el pecado como hábito, no persiste en el pecado de manera desafiante. La razón es que la simiente de Dios permanece en él.
Hay un considerable desacuerdo entre los estudiosos bíblicos también acerca del significado de esta expresión. Algunos piensan que esta simiente se refiere a la nueva naturaleza y otros al Espíritu Santo y aún otros a la palabra de Dios. Todo esto es cierto y por ello son posibles explicaciones. Pensamos que la simiente se refiere a la nueva vida que es impartida al creyente en el momento de la conversión, de cuando se arrepintió y se convirtió al Señor Jesucristo. Tenemos una declaración aquí de que la vida divina permanece en el creyente, está eternamente seguro. En lugar de ser esto una excusa para el cristiano para darse al pecado, su seguridad eterna es una garantía de que no persistirá en el pecado. No puede pecar porque es nacido de Dios. Esta relación divina impide la posibilidad de persistir en el pecado como estilo de vida. Tenemos la distinción de los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica justicia no es de Dios. No hay término medio, no hay nadie que esté a medias. Los hijos de Dios son conocidos por sus vidas de testimonio justas delante de todos. Tenemos una continuación de la prueba de que pertenecen a la familia de Dios, la prueba del amor. Desde el comienzo de la dispensación cristiana se ha enseñado que el amor a los hermanos es una obligación divina. El amor no se usa en el sentido de amistad o de un sencillo afecto humano, sino que se trata del amor divino. Es amar a otros como Cristo nos amó. Esto es incondicional. En realidad, esto no se puede conseguir con las propias fuerzas de uno, sino solo en tanto que el Espíritu Santo dé fuerzas para ello. El primer ejemplo que se registra de un hombre que no ama a su hermano, según lo que escribe aquí Juan, Caín demostró que era del maligno dando muerte a su hermano Abel. La razón subyacente de esto se da en estas palabras: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En un principio básico en la vida humana que la maldad aborrece a la justicia, y esto explica por qué el mundo aborrece a los creyentes. La vida justa del cristiano pone en la picota de la maldad del incrédulo. Esto se resiente de ser puesto en evidencia y en lugar de cambiar su malvada conducta trata de destruir aquello que lo pone en evidencia. Sería igual de irrazonable por parte de alguien destruir una regla o una escuadra porque le muestra lo torcida que está la línea que ha dibujado. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Es un hecho destacable que cuando una persona es salvada adopta una actitud totalmente diferente para con los cristianos evangélicos. Esta es una de las maneras en que recibe la certidumbre de la salvación. Alguien que no ame a un verdadero hijo de Dios puede pretender ser cristiano, pero la Escritura dice que permanece en la muerte. Siempre estuvo espiritualmente muerto y así es como sigue estando. A los ojos del mundo, el odio no es algo malo, pero Dios lo llama homicidio. Un momento de reflexión demostrará que se trata de homicidio en embrión. El motivo está ahí. Aunque el acto pueda no cometerse. Así, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Cuando Juan dice que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. No significa con ello que un homicida no puede ser salvo. Solo quiere decir que un hombre que característicamente aborrece a sus semejantes es un homicida potencial y no está salvado. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.